¿Qué tal? Vamos a continuar con lo que es funciones trigonométricas. Para eso tenemos que entender primero qué es una razón trigonométrica antes de pasar a lo que es una función trigonométrica. Entonces veamos primero qué es una razón. Una razón no es más que una comparación entre dos cantidades. Divides una cantidad entre otra, una en el numerador, otra en el denominador. Ese resultado de la comparación nos da un número decimal o un número entero. Si es un número decimal o un número entero, al multiplicarlo por 100 lo podemos convertir a porcentaje. Por ejemplo, aquí tenemos dos sueldos. Carlos gana 25,000 al mes y Ana gana 20,000. Estamos comparando el sueldo de Carlos entre el sueldo de Ana. Nos da 1.25. Al multiplicarlo por 100, nos da 125%. En este caso, la razón es 1.25. Ese 125 lo que representa es que Carlos gana 25% más que Ana. Vamos a otro ejemplo, dice comparación de rendimiento de combustible entre dos vehículos. Tenemos que uno consume 18 kilómetros por litro y el otro 12. Al hacer la comparación nos da una razón de 1.5. Esa representada en porcentajes, 150%, y lo que nos dice es que el auto A es 50% más eficiente que el auto B. Acá comparamos dos estaturas de Luis y María. Una mide, en este caso, 1,80 mide Luis y María mide 1,60. Su razón de comparación es 1.125, que viene siendo el 112.5%. Lo que nos dice es que Luis es 12.5% más alto que María. Entonces, una razón no es más que comparar dos cantidades para ver qué tan grande es una con respecto de la otra. ¿Cómo es que se da esta relación o quién la encontró? El sabio Hiparco de Nicea, un griego, observó que, por ejemplo, triángulos diferentes pero con el mismo ángulo, a la hora que querías encontrar su razón, por ejemplo, la comparación entre este lado y este lado, que sería A entre B, y aquí la comparación de este lado entre este lado, por ejemplo, E entre C, daba el mismo número, no importa el tamaño de los triángulos. Este triángulo podría ser más pequeño, este podría ser más grande, pero si sus ángulos eran iguales, la razón era la misma. Eso fue lo que encontró Hiparco y estableció este postulado. La relación entre los lados de un triángulo rectángulo siempre es la misma para un mismo ángulo. Como vemos en la siguiente imagen, aquí tenemos tres triángulos que son de diferentes medidas, aunque se vean iguales aquí, son de diferentes medidas y estamos comparando la misma razón, por ejemplo, hipotenusa entre cateto adyacente de cada uno. Se fijan, en todos los ángulos son de 60 grados, el ángulo que nos está marcando aquí, y en todos la razón es 2. Por lo tanto, se cumple el postulado que nos mencionaba el filósofo griego Hiparco. Muy bien, ya vimos lo que son las razones. Ahora, los griegos y las razones que tienen que ver. Veamos esta situación. Imagínense que tenemos tres niños griegos. A uno lo vamos a llamar O, a otro K y a otro H. Esos tres niños tienen estaturas diferentes que están marcadas ahí. Imagínense que comparamos las estaturas de todos con todos, por ejemplo, Co con K, K con H, H con K, etcétera. En total se tendrían 6 combinaciones posibles. Aquí estarían las razones, o sea, lo que daría de dividir una estatura entre otra. Aquí tenemos 6 razones diferentes. Esas 6 razones nos van a servir de base para poder saber qué tan grande es la estatura de uno con respecto a otro. Nos daría ese porcentaje de lo que le falta a uno para ser de la misma estatura que el otro. Por ejemplo, vemos el primero, dice Co entre K. Nos da 0.875 de razón. Dice que Co es 87.5% de la estatura de CA, o sea que le falta el 12.5% para ser de la misma estatura.
Pues este tipo de comparaciones la utilizaron los griegos para crear lo que conoceremos como razones trigonométricas. En lugar de estaturas de niños, vamos a ver que estas estaturas van a representar los tres lados de un triángulo llamado rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados como el que aparece aquí, a un lado de el monumento que vemos, el monumento griego. Entonces, con esto vamos a partir para entender lo que son las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos de la comparación de las estaturas de los tres niños griegos? A uno lo determinamos como CO, a otro como CA y ahora como H. Pues ahora imaginaremos que esos niños son los lados de este triángulo rectángulo. Este será CO, que sería cateto opuesto, así lo llamarán los griegos, porque es el que está enfrente de este ángulo. Este será CA, cateto adyacente, y este será H, que viene siendo la hipotenusa. Pues esa relación que vimos anteriormente, que era la comparación de estaturas, aquí sería la comparación de lo que miden los lados del triángulo rectángulo, de este triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y los griegos a cada comparación, por ejemplo, si comparamos A con C, le llamaron seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y esas 6 comparaciones, que eran las 6 maneras en que podíamos comparar las estaturas de los niños, vienen siendo en este caso las 6 razones trigonométricas, que son las 6 maneras en que se pueden combinar los tres lados de un triángulo.